Quiero dar la bienvenida de todos lados del país, desde Atlanta, Nueva York, aún aquí en Lakeland, aún de otros lados, de otras iglesias. Hermanos, sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. En esta mañana quisiera dar un anuncio extra. Sé que nuestro hermano dio los anuncios necesarios, pero quisiera dar un anuncio extra. En el mes de marzo, desde el día 12 de marzo hasta el día 18 de marzo, tendremos una campaña de reavivamiento dada por su servidor, en la cual estudiaremos uno de los temas centrales de la Iglesia Adventista. Uno de los temas centrales de la Iglesia Adventista, en la cual muchas personas les gustaría conocer más, y de paso, que otras iglesias no la tienen, es el estudio del santuario celestial. El título de esa campaña se titula Conociendo la casa de Dios. Así es que están cordialmente invitados. Marzo 12 al 18 estaremos dando el horario de esa semana y el día que descansaremos para poder ir a la tienda, hacer el mandado, probablemente arreglar la casa en la noche, ¿verdad? Pero estén pendientes de esta campaña. Será de gran bendición porque habrá regalos, habrá mucha información y habrá un estudio profundo en cuanto al tema del santuario. Así es que invite a sus amigos, a sus compañeros que quieran aprender más. Y bueno, esperamos su presencia en esa semana. Muy bien, vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar un libro que muchas personas les gusta leer en cuanto a profecía, que es el libro de Daniel, pero en esta mañana vamos a hablar no de profecía, sino del carácter de Daniel. Así es que antes de comenzar, vamos a inclinar el rostro para orar. ¿Les parece? Amantísimo Padre, Señor, rogamos tu presencia. Que, Señor, lo que salga de tu siervo sean palabras para la vida eterna. Y que, Señor, lo que aprendamos podamos ponerla en práctica y así también enseñarles a otros, Señor, lo que tú nos has enseñado. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 6 en adelante. Hoy en día los jóvenes y el mundo se han enfocado en encontrar un personaje favorito. Y levánteme la mano, cuénteme. Yo quiero escuchar de parte de ustedes. ¿Cuál de la Biblia, qué personaje bíblico es su favorito? Dígame. José, a mí me gusta mucho José. ¿Alguien más? Abraham. Wow, Abraham, hermana. Ruth. Oh, Ruth. ¿Alguien más? Elías. Eliseo, compañeros, ¿no? Compañeros de trabajo. Job. Ay, Job, ese sufrimiento, pero firme, ¿no? ¿Alguien más? Josué, un guerrero. Mi favorito es Daniel. Porque Daniel no solamente es similar a Josué, era también una persona que revelaba sueños, ¿verdad? Pero Daniel tenía algo que probablemente no se encuentra en otro personaje. Hoy en día, lo mencionaba al principio, el mundo se ha enfocado en encontrar un personaje, en encontrar una figura del cine, de las películas, y ser como esa persona. Un ejemplo, ustedes han escuchado la película de los Avengers, ¿verdad? Están los jóvenes ahora queriendo ser Iron Man o
la Pantera Negra, Spider-Man y todos esos caracteres. Y aún nuestros jóvenes dicen, mira, que mi carácter favorito de este grupo es Iron Man o es el Capitán América, ¿no? Pero cuando yo pregunto quién es nuestro personaje favorito, ¿por qué nos gusta ese personaje? ¿Por qué nos gusta? ¿Nos gusta por su pelaje como Sansón? ¿Nos gusta por sus cualidades? ¿O nos gusta porque ellos estaban conectados de cierta manera con Dios? ¿Sí o no? Si nos gusta Elías, porque Elías fue llevado en un carruaje de fuego, ¿no? Si nos gusta Josué, porque Josué era el guerrero, el líder después de Moisés, ¿no? Si nos gusta Ruth, porque Ruth era una mujer que constantemente estaba en oración con Dios para poder estar con el pueblo, ¿no? Si nos gusta Josué, porque Josué era el favorito de su padre, ¿verdad? Porque revelaba sueños. Pero Daniel tiene algo muy importante. Y vamos a empezar en el libro de Daniel, desde el capítulo 6 en adelante. Ustedes recuerdan, Daniel fue llevado desde Jerusalén a Babilonia junto con 4 otras personas. Y después de pasar por el reino de Babilonia, y después de pasar por el segundo reino, ahora Daniel se encontraba junto con el reino dado a Darío, el reino de los medos y los persas. En el capítulo 6 dice, vamos a leer la palabra de Dios, versículos 6, 1 en adelante. ¿Quién era el gobernante de los medos y los persas? ¿Cómo se llamaba? Darío. Pero bien a Darío, pareció bien a Darío, dice la palabra de Dios, constituir sobre el reino, ¿cuántos sátrapas? 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, ¿cuántos gobernantes? 3 gobernantes, que el de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué quiere decir? Que Daniel era candidato a la gobernatura sobre los sátrapas y sobre el reino de los medos y los persas. Imagínese usted que Daniel hubiera sido gobernante de los medos y los persas. Creo que la Biblia hubiera sido diferente, ¿no? Creo que la escritura de aquí en adelante de Daniel probablemente hubiera sido completamente diferente. ¿Sí o no? Porque Daniel siendo gobernante, ¿cómo hubiera sido el reino de los medos y los persas? Hubieran sido de una adoración diferente. Pero hay algo que me cautiva de Daniel. Versículo 3. Vamos a leerlo. Pero Daniel mismo era ¿qué? Memorícese esa palabra. ¿Era qué? Superior. ¿Ok? Entienda bien esto. Superior significa que él tenía mayor conocimiento, no que se creía mucho. Porque lamentablemente hay Danieles en nuestra vida que creen que son superiores porque creen que su conocimiento es mayor que otras personas. Pero Daniel mismo, dice el versículo 3, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él ¿qué? Había en Daniel ¿qué? Un espíritu superior. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ok, entonces Daniel no era candidato de esos 3, sino que era ¿qué? Gobernante de todos los medos y los persas. Darío estaba pensando poner a Daniel sobre todo gobernante, porque Daniel era ¿qué? De un espíritu superior. Y quiero decir esto en esta mañana, y quiero decirlo ahora. El mundo está necesitado de gente con un espíritu superior.
Las personas están necesitadas de alguien que tenga un espíritu superior. ¿Por qué? Si leemos unos versículos antes, la reina, cuando Dios estaba con el rey Belsasar y que el dedo de Dios escribe aquellas palabras, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, dice la palabra de Dios que no había nadie, ni siquiera los científicos, ni siquiera los sabios, ni siquiera los magos del rey Belsasar, nadie había. Sin embargo, la reina en el capítulo 5, versículo 13, le dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y le dijo Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ya Daniel había sido conocido por varios reyes por su sabiduría, por su conocimiento, por su entrega, por su dedicación a Dios. Entonces, al ser él de un espíritu superior, me llega a pensar, ¿cómo podemos ser de un espíritu superior? ¿Cómo podemos llegar a tener un espíritu superior? Y lo vuelvo a mencionar, no significa que sentamos que seamos más que el hermano. ¿Queda claro? No quiere decir que Daniel creía que él era mejor que sus 4 amigos. No, señor. Quería decir que Daniel estaba en constante conexión con Dios. Que Daniel era fiel. Que Daniel era de una falta ninguna. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 4. Entonces los gobernadores, ¿cuántos gobernadores había? 3. ¿Y cuántos sátrapas? 120. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Pero qué pasó? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quiero leerles esta parte, y escuchen muy bien. Quiero leerles esta parte de la Educación, página 53. Durante el reino de los monarcas sucesivos, y cuando cayó la nación y se estableció un reino rival, la sabiduría y sus condiciones de estadística fueron tales, tan perfectos para Daniel, que, número 1, su cortesía, la bondad natural de su corazón, combinados con su fidelidad a los buenos principios, y todo esto llegó hasta los gobernantes y sátrapas, que ni se obligaron a confesar que no podían hallar ocasión o falta que le faltara a Daniel. Hermano, ¿a quiénes les gustaría un Daniel ahora en la iglesia? Fiel, que era intachable, que no tenía falla alguna, que no tenía ningún vicio, que él siempre estaba conectado con Dios. ¿A quiénes nos gustaría tener un Daniel en la iglesia? ¿Verdad? Nos gustaría tener líderes en la iglesia que fueran como Daniel. Aún el mismo pastor que fuera como Daniel, ¿sí o no? Que los mismos directores de conferencia fueran como Daniel. Que pudiéramos escuchar de hermanos, miembros de iglesia o de directores de conferencias que se hallen intachables. Que se hallen sin falta alguna. Entonces, aquellos hombres, buscando una manera, dijeron, vamos a tratar y vamos a hacer un plan para que Daniel muera, para que Daniel sea encarcelado. ¿Y qué pasó? Le dijeron al rey Darío, mira, rey Darío, tú eres gobernante sobre todo lugar, ¿sí o no? Sí. Mira, Daniel, necesitamos y nos gustaría que
dieras, que hagamos como una junta de iglesia, una junta del gobierno, y durante el espacio de 30 días, tu nombre, oh rey, fuera exaltado sobre otro Dios. Tú, Daniel, vas a ser exaltado. Tú, Darío, perdón, vas a ser exaltado, vas a ser adorado ante los medos y los persas. Y cualquier otro Dios que sea adorado, ¿sabes qué, Darío? Esa persona va a ser lanzada al foso de los leones. Pon tu sello de tu anillo, pon tu sello en esta declaración, y toda aquella persona que se adore o adore a otro Dios en este lugar va a ser lanzado al foso de los leones. Así es que, dice el versículo 8, confirma el edicto y fírmalo. Firma ese veredicto, ¿ok? Así es que firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10, vamos al versículo 10, léalo conmigo. Léalo conmigo porque esto está interesante. Cuando firmó el rey Darío el edicto y la prohibición, ¿qué hizo Daniel? ¿Se escondió? ¿Qué hizo? Verse 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Darío, independientemente de la ley impuesta en ese gobierno, a Daniel no le interesó lo que esa proclamación conllevaba. A Daniel no le importó morir. Y a pesar de que se sabía de que si la persona no adoraba o adoraba a otro Dios, a pesar de saber que usted va a ser lanzado al foso de los leones, a pesar de que Daniel sabía que él tenía la opción de adorar a Dios en su casa a puerta cerrada, con las ventanas cerradas, probablemente que donde nadie se diera cuenta, dice la palabra de Dios que él lo hacía como lo solía hacer antes. Yo quiero pensar que Daniel no le tenía miedo ni a la muerte. Yo quiero pensar que Daniel no le importaba desobedecer a su Dios a pesar de morir. Va a llegar el momento en que nuestra fe va a ser probada aún hasta la muerte. Pero ruego para que tanto usted y yo podamos abrir las ventanas de nuestro hogar, podamos abrir las puertas de nuestra iglesia, podamos adorar a Dios, podamos clamar con su nombre y adorarle a pesar de que nuestra propia vida tenga que ser quitada. No importa qué ley se tenga que poner en Estados Unidos. No importa cuál sea la ley que vaya en contra de la ley de nuestro Dios. No importa qué es lo que pase en su vida. No importa lo que el enemigo le esté tratando de llevar en su vida. No importa aquella tentación. Usted siga siendo fiel. Y Darío no era de un espíritu superior porque él quería demostrar que él era de un espíritu superior al abrir las puertas y decir, Señor mío, yo quiero que tú me salves. No. Darío constantemente adoraba a Dios. Y a pesar de este veredicto, él lo hacía como lo solía hacer antes. Y entonces, aquellos sátrapas y gobernantes le fueron con el chisme a Darío. Y le dijeron, Darío, mira, hay una persona que fue en contra de lo que tú firmaste. Y cuando le llevaron a Daniel,
enfrente del rey, dice que Darío le pesó. Darío, dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero ¿qué cree que pasa? Que cuando la ley de los medos y los persas estaba firmada, eso ya no podría ser revocado. Y eso me llega a pensar, ¿cuántos hemos firmado adorar a Dios independientemente de todo? Yo quiero que en esta mañana, hermano, usted firme en su corazón serle fiel a Dios a pesar de lo que venga. Yo quiero que usted en esta mañana, usted sea fiel a Dios a pesar de lo que venga. Porque la realidad es que Cristo viene pronto. Y las cosas se están terminando. Las leyes se están poniendo más duras. Y aún llegará el momento en que aún nuestra fe y el conocimiento de la palabra de Dios va a ser cuestionado. Pero usted y yo tenemos que aprender a tener un espíritu superior y a tener la fe y la integridad de Daniel a pesar de lo que pase. Así es que cuando Darío escuchó, trató de salvar a Daniel, pero no se pudo. Así es que aquellos hombres rodearon al rey y le dijo: rey, mira, ningún edicto o ordenanza que se firme puede ser abrogado. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Trajeron a Daniel esposado y lo echaron al foso de los leones. De hecho, de paso, el foso de los leones no era un foso así como que uno lo avienta y uno cae y se golpea. No, había escaleras que usted tenía que bajar para llegar a ese foso, y entonces los leones ya estaban abajo esperando a que aquella persona bajara y pues bueno, que los leones tuvieran una alimentación sana, ¿verdad? Pero yo quiero alabar el nombre de Dios en esta mañana por el ayuno. Porque aún los leones en algún momento ayunaron. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que Darío se fue a la cama y no durmió. Estaba tan preocupado por Daniel que dice la palabra de Dios que nada ni nadie podía contentarlo. Dice que se le llevaron música. Vamos a leer el versículo 17 en adelante. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puesta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el ayudo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. No comió tampoco, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana a correr a la puerta. Se levantó muy de mañana a correr para ver si Daniel estaba todavía probablemente vivo o estaba probablemente sollozoso. Y escuche bien estas palabras del versículo 20 de Daniel. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. ¿Con voz qué? Con voz triste. Porque Darío no conocía el poder de Dios. Con voz triste. Y le pregunta: siervo del Dios viviente y del Dios tuyo, a quien tú ¿qué? A quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? A quien tú continuamente sirves. No era que Daniel solamente servía en sábado. No era solamente que Darío servía en miércoles o en viernes. ¿Qué dice? Que él servía en todo momento. Él dijo algo muy importante.
era una servidumbre para toda la vida, en todo momento. Su vida era una vida de servicio. Entonces, Daniel le responde al rey, versículo 21. Oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios, al quien yo sirvo, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Pero ¿sabes por qué? Porque fui hallado inocente delante de él. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Llegará el momento, hermanos, en que se nos llevará al foso de los leones. Pero delante de la presencia de nuestro Dios, su presencia estará con nosotros. Y yo quiero pensar y yo quiero adorar el nombre de Dios en esta mañana, porque en las pruebas, en las dificultades, en la necesidad, cuando se nos manda al foso de los leones, la presencia de Dios está con nosotros. No importando que los leones estuvieran cerca, yo no me imagino a Daniel bajando aquellas escaleras, viendo a los leones rugir, hambrientos, con hambre. Creo que Daniel tenía miedo en cierta manera, porque es normal tener miedo. Pero Daniel era de un espíritu superior. Daniel continuamente servía a Dios. Y el ángel de Jehová le cuidó aún de los leones. ¿Cuánto tiempo pasó Daniel con los leones ahí abajo? Toda la noche. Toda la noche. ¿Alguien aquí ha ido al zoológico? ¿Sí? ¿Alguien se ha acercado a algún león? De lejitos. Earl, have you ever been in a zoo? Yeah? Have you ever seen a lion a little bit closer? Un poco cerquita, ¿no? ¿Cómo nos ponemos? ¿Verdad? Yo me imagino a Daniel, no sé cuántos leones había, la palabra de Dios no nos dice cuántos leones, pero me imagino que eran varios leones listos para comer. Cuando usted se halle en la prueba, cuando usted se halle en la dificultad, cuando alguien quiera juzgarlo erróneamente y usted se halle inocente delante de Dios, no tenga miedo, porque el ángel de Jehová está con usted y hará que aún la manera más horrible, que es ser comido por un león, aún de esa manera Él sellará la boca del león, que aún es el mismo enemigo. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Usted y yo tenemos que estar firmes, fieles y con calma, a pesar de que el león rugiente quiera devorarnos, porque la presencia de Jehová está con nosotros. Sin embargo, recuerde esto, Daniel en todo momento servía a Dios continuamente. Y no solamente eso, Daniel tenía un espíritu superior. El conocimiento y la palabra de Dios que él tenía en su vida era superior a la de los sátrapas y aún de los otros gobernantes. Gracias. Entonces, versículo 15, versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, dijo la reina. Mas en el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión fue hallado en él, porque había ¿qué? Confiado en Dios. Y entonces, ¿qué pasó ahora? Dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel
y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Oiga, ¿qué culpa tenía la mujer, verdad? ¿Qué culpa tenían las mujeres? ¿Y qué pasa? Y aún no habían llegado, imagínense, escuche esto, y aún no habían llegado al foso o al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los leones dijeron, ayer ayunamos, hoy no. Hoy hay que comer. Así es que de estos 120 sátrapas y los gobernantes fueron echados al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera habían llegado al fondo cuando ya los leones estaban ¿qué? Atacando y quebrándole los huesos. Hermano mío, yo ruego por un Daniel en nuestra iglesia. Y no solamente uno. Yo ruego para que cada uno de nosotros podamos tener un espíritu superior. Pero les voy a dar 3 puntos en cómo poder tener un espíritu superior. Número 1, asegúrese de orar constantemente. Porque Darío conoció a Daniel no por su espíritu superior, porque Daniel iba y lo hablaba, sino porque Daniel constantemente estaba en oración. Número 2, Daniel en todo momento servía a Dios independientemente de las circunstancias. Ustedes recuerden, Daniel estuvo en Babilonia con Nabucodonosor, estuvo con el rey Belsasar y le siguió siendo fiel al Señor. Y ahora con Darío le continuaba siendo fiel al Señor. Asegúrese de orar constantemente. Asegúrese de estar en conexión con el Señor en su fidelidad. Y número 3, asegúrese de tener a Cristo Jesús en su vida. Y así, junto con el estudio de la palabra de Dios, podremos llegar a ser personas con un espíritu superior. Quiero leerles esta parte. El cielo, del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de la prueba y la lobreguez y la dificultad, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagueñas y cuando los rodeaba era todo lo que podían desear. Un hombre o una mujer cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre en la persona de sus santos. Y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. El poder que está cerca para librar el mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. En todo momento, Señor y señores, que nuestra adoración sea para Cristo Jesús, no importa lo que pase. Dice la hermana Juair en un escrito de ella, dice que el mundo está esperando a jóvenes y a personas que le sean fieles a Dios, aunque se derrumben los cielos. Y yo quiero orar en esta mañana
por alguien que desea tener un espíritu superior. Yo quiero orar por alguien que quiere ser como Daniel. Yo sé que tenemos probablemente personajes favoritos en la Biblia, pero a mí Daniel me es favorito porque dice que en él no había hallada alguna falta. Yo mismo quisiera que en mí no fuera hallada ninguna falta. Probablemente muchos de nosotros hemos pecado en alguna vez. Hemos falladole a Dios en alguna vez. Probablemente hemos tenido miedo cuando el enemigo ha tratado de atacarnos. Y probablemente le hemos fallado a Dios más de una vez. Pero en esta mañana quisiera orar por alguien que desea servirle a Dios independientemente de lo que venga. Yo quiero orar por alguien que quiere ser de un espíritu superior, no porque quiera creerse mucho, sino porque esa persona pueda ser una bendición para aquellos que necesitan de Dios. Yo quiero orar igualmente por alguien que está ahorita en el foso de los leones, que está pasando por una prueba difícil, que probablemente está adentro y los leones le están acechando en su vida. Yo quiero orar para que usted esté seguro de que el ángel de Jehová, Cristo Jesús, está al lado con usted en este momento. Y que usted va a salir libre e ileso de ese foso de los leones. Así es que quisiera que si alguien quisiera pasar enfrente y orar, puede hacerlo. Y mientras oramos, mientras yo oro, que podamos entregar nuestra vida al Señor, porque a mí me encanta que Darío le dice a Daniel que él era de un espíritu superior y que Daniel continuamente le servía. Así es que vamos a orar. Yo quiero orar con ustedes. Amantísimo Padre, en esta mañana, Señor, queremos venir ante usted rogándole por su Santo Espíritu. Queremos, Señor, ser como Daniel, ser probablemente hallados intachables, ser hallados sin ninguna falta, ser hallados fieles, ser hallados íntegros. Mas, Señor, probablemente en nuestra vida no hemos sido aquel Daniel que tú deseas que seamos. Mas en esta mañana queremos venir ante usted pidiéndole perdón por nuestras faltas y rogándole, Señor, que nos permita servirle continuamente. Que, Señor, podamos ser de un espíritu superior. Que, Señor, en nuestra iglesia haya más Danieles que puedan tener aquel carácter tuyo, Señor. Rogamos para que tú, Señor, puedas ayudarnos a tener esa comunión contigo de oración independientemente de lo que venga en nuestra vida, independientemente de las leyes que se pongan en este país, independientemente de que el león, el enemigo, esté tratando de consumarnos, de matarnos, de quitarnos nuestra paz, de quitarnos el gozo de nuestra salvación, que a pesar de que el enemigo esté acechando nuestra vida, Señor, podamos ser continuamente hallados fieles ante ti. Señor, si probablemente estamos dentro del foso de los leones, pasando por alguna circunstancia difícil, rogamos tu presencia para que tú, Señor, puedas estar con nosotros, puedas estar tú con nuestros hermanos que están pasando por tribulaciones
y que ellos puedan tener la certeza de que a pesar de que hay varios leones, el enemigo está acechando a su vida, tú, Señor, cierras la boca del león y tú cuidas de tus hijos. Alabamos tu nombre en esta mañana, porque tú nos cuidas y nos proteges. Gracias porque hemos probablemente sido hallados inocentes ante ti. Y queremos, Señor, alabar y glorificar tu nombre cuando salgamos de este pozo. Señor, probablemente hay alguien que quiere servirte continuamente. Te ruego, Señor, para que tu Santo Espíritu le unja a esa persona que quiere servirte a pesar de que se derrumben los cielos. Y finalmente, Señor, rogamos para que el mundo que está afuera, para aquellos que aún no te conocen, para aquellos que se han alejado de la iglesia, para aquellos que probablemente no te conocen porque no han visto tu gloria y tu poder, puedan hallar en esta iglesia Lakeland Fe Viviente a personas con un espíritu superior. Señor, úngenos con tu Santo Espíritu, úngenos en conocimiento y, Señor, gracias por la salvación que nos ha dado Cristo Jesús. Señor, sabemos que usted viene pronto. Sabemos que usted está a las puertas y queremos ser hallados fieles ante usted. Gracias, Señor. Alabamos su nombre en esta mañana. Permítanos adorarle durante este sábado y permítanos adorarle siempre y continuamente. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que podamos servir a Cristo Jesús continuamente. Que Dios les bendiga. Recuerden, hermanos, hay comida